En este programa conoceremos a las especies invasoras, plantas, animales y bacterias que alteran considerablemente el equilibrio natural de la flora y la fauna. Veremos lo que ha provocado en los árboles de cítricos una bacteria de origen chino llamada Wanglongbing. Y visitaremos la zona lacustre de Xochimilco para ver cómo combaten el acelerado crecimiento de una de las plagas más devastadoras de los canales. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Rafael Guadarrama y los saludo desde uno de los accesos a la zona lacustre de Xochimilco, que es patrimonio de la humanidad, pero también una especie de museo vivo que permite acercarnos a cómo era el antiguo Gran Lago de la Náhuac. Este lugar es un ecosistema vivo que enfrenta diversas amenazas y de hecho estas nos ayudarán a comprender el tema de este programa, las especies invasoras. Los invito a que las conozcamos juntos. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. México es uno de los 5 países más biodiversos del planeta. Su riqueza biológica se encuentra constantemente amenazada debido a la presencia de especies invasoras. Se trata de fauna y flora introducida accidental o intencionalmente en nuestros ecosistemas, especies no nativas que invaden nuevos hábitats, animales y plantas que tienen la capacidad de colonizar, invadir y causar daños al ambiente, la economía, la infraestructura y la salud humana. Los estudios sobre el comportamiento de estas especies la señalan como la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo. Uno de los países más atacados por este fenómeno global es Estados Unidos. Se estima que más de 4.200 especies han sido introducidas provenientes de 150 países. Uno de los riesgos es su inminente cruce hacia la frontera sur con nuestro país. Aquí en México se calcula que hay más de 1.200 especies invasoras. Así lucen dos de las presas que pertenecen al área protegida, cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, en el Estado de México. Abastecen de agua al sistema Cutzamala. Aquí todo fluye con velocidad. El cauce de la instalación hidroeléctrica en desuso y la densa vegetación de la superficie. Es lirio, una planta ornamental que hace décadas llegó al país proveniente de Sudamérica y que se expandió en diversos cuerpos de agua. Cuando su densidad es tan alta como en estos casos, se le considera especie exótica invasora, porque se trata de un organismo ajeno al ecosistema y con características biológicas que lo afectan negativamente. Entonces las condiciones abajo cambian, o sea, ya no hay luz, entonces las plantas que crecían abajo se mueren, cambia completamente las condiciones abajo y entonces las especies, los peces, etcétera, o los invertebrados, pues ya no pueden sobrevivir. Entonces, como ponerle una cobija al agua. La presencia de especies invasoras en México está lejos de ser un problema menor. De hecho, la Estrategia Nacional en la materia, presentada en 2010, planea atenderlo como un asunto de seguridad nacional. Para determinar la dimensión del reto, las especies invasoras en entornos acuáticos se asocian a 40% de las extinciones en ese medio. En islas, la introducción de ratas, felinos o cabras puede elevar 40 veces el riesgo de extinción de aves nativas. En el planeta, las especies invasoras generan pérdidas anuales equivalentes a 5% del Producto Interno Bruto Mundial, el mismo daño que el cambio climático. En México no existe una estimación al respecto. Sin embargo, el problema no se soslaya.
Así, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, ha registrado a la fecha casi 2.000 de estos ejemplares. Se considera que podrían llegar en aviones, barcos, a través de las fronteras, haberse liberado o escapado luego de ser mascotas, generar estragos en cultivos, granjas acuícolas, actividades forestales, infraestructura urbana. Es un asunto relativamente reciente en el país que comienza a atenderse coordinadamente y deja las primeras lecciones. Esta es la presa Colorines, asociada también al sistema Cutzamala. Hoy luce libre de lirio gracias a la gestión de habitantes locales. Que se den cuenta de la cantidad de recursos que se requirió para limpiar esta presa, lo difícil que es una vez que entra una especie invasora a un área poderla sacar. Pues yo creo que son como todas las lecciones que debemos de aprender. Para prevenir, vigilar y controlar las especies invasoras, se ha integrado poco a poco personal del sector ambiental y agrícola. Sin embargo, es un tema complejo. Es necesario desarrollar protocolos para que puedan actuar en conjunto instituciones, gobiernos y sociedad. Incluso contar con fondos específicos. Y sí hay fondos que podrían servir el propósito con algunos cambios. Por ejemplo, el Fonden y Fobreden, que son fondos que sirven para la atención de contingencias, de desastres naturales. Y por supuesto, que se genere conciencia ciudadana acerca de las especies exóticas invasoras, que son un riesgo latente para la biodiversidad nacional y su aprovechamiento. Para conocer un poco más sobre este tema de especies invasoras y conocer concretamente cómo afectan aquí a Xochimilco, vamos a platicar con el director de Recursos Naturales de la demarcación. Él es Ángel Jiménez Díaz. Muchas gracias por recibir a Factor Ciencia. Aquí, por ejemplo, en estos espacios podemos ver diversos tipos de manifestaciones de vida. Podemos ver aves, podemos ver también algunas especies acuáticas, vegetación muy importante. Platícanos también un poquito sobre esto. Sí, como podemos ver también dentro de la zona de agua tenemos lo que son las carpas y las tilapias, los acosiles, que son una de las especies que efectivamente también aquí. Por parte de aquí de la zona de aves, como ya hemos comentado, todavía tenemos algunos visitantes de Canadá que miran cada año. Algunos ya se quedan aquí por completo, ya de manera permanente, ya se pudieron, como podemos percatar, que son los pelícanos, que son los visitantes, ¿no? que aquí encontraron un hogar cálido y que ya se quedaron a vivir por siempre. Sí, vaya que es un lugar muy acogedor aquí para la vida. Y bueno, dentro de estas dinámicas de vida, justamente, podemos encontrar pues este ejemplo de plaga. Háblanos un poquito sobre qué es lo que podemos observar aquí en esta rama y qué problema tienen concretamente con esta especie invasora. Claro que sí. Pues bueno, como ya comentaban aquí, el malacosoma es una de las plagas que acechan a los árboles, en este caso las especies ahuejotes, como podemos ver alrededor. Este es el malacosoma. Efectivamente, esta especie de bolsita como de nido, es un animalillo que termina por introducirse dentro de todos los nutrientes, se come todas las hojas hasta terminar con un árbol completamente. Termina por acabarlo, dejarlo muerto y tenemos que derribarlo. Es una plaga, es fácil de plagarse en un árbol, es decir, con una hoja contaminada, ¿no? Al rozar con la otra se contamina de manera inmediata. Es muy complicado para nosotros poder controlarlo, ¿no? Mediante podas fitosanitarias, pero estamos ahorita aplicando precisamente el Dipel, que es un insecticida, para poder parasitar a la plaga y ya por completo ya no siga avanzando. Posteriormente se hace lo que es la poda fitosanitaria, lo que te comentaba, mediante un método que la Universidad de Chapingo nos comparte. Se entierra aquí mismo para que los animalillos, los pajaritos en este caso, no vuelvan a subir la plaga y se vuelva a infectar otra vez el árbol. Muy bien. ¿Qué tan importante es la presencia del malacosoma aquí en la zona chinamperá? Pues es bastante. Ahorita tenemos un grado muy alto de infectación. Como te comentaba, ahorita estamos trabajando arduamente para
que esto no se nos salga de control, no más de lo que ya tenemos ahorita, como ustedes pueden revisar en el recorrido que estamos haciendo. Sin embargo, pues a veces es bastante complicado mediante los métodos. Ahorita el DIPEL, el que estamos aplicando, es una nueva técnica que estamos haciendo para ver cómo es qué tanto nos está ayudando y con las podas que nosotros de manera manual con los compañeros de aquí de la delegación estamos aplicando para poderlo combatir en su totalidad. ¿Cuál es la importancia de mantener a los árboles, a los aguejotes libres de malacosoma? Sí, mira, una de las funciones principales de los aguejotes es un árbol bastante duro, ¿no? Es contra sol, contra viento, contra aire, contra todo, ¿no? Entonces, pero una de las funciones principales, como podemos ver aquí, las reforestaciones de los aguejotes y el mantenimiento vivo, es para mantener el talud de las riberas, de todas las orillas de las chinampas, perdón, para que no se desgasten y no se coma el agua más terreno de lo que debe de ser. Entonces, si nosotros no combatimos el muérdago, efectivamente, pues el árbol va a carecer de esa función principal que es un rompevientos también para la chinampa, para que se mantenga y no se estabilice. Como podrán ver, una chinampa pues es una tierra móvil, ¿no? En cierta forma. Entonces, una de las funciones principales es mantener la ribera completamente firme. Muchas gracias. Vamos a platicar contigo un poquito más adelante sobre otras especies invasoras en Xochimilco. Quédate con nosotros. El combate de especies invasoras es uno de los retos de conservación del recién creado Parque Nacional de Revillagigedo. Conozcamos cuál es el problema. Con determinación, la veterinaria Alejandra Domínguez remueve estos árboles de guayaba. Los retira de raíz, pues representan una amenaza para este ecosistema frágil. Se les considera especie invasora. La UNESCO señaló que el árbol de guayaba, tan rico su fruto, conocido y apreciado aquí en el continente, en Isla Socorro, como en Galápagos, otras islas del Pacífico, representa un riesgo porque es precisamente una especie que puede expandirse rápidamente. Es solo una muestra de los esfuerzos en campo encaminados a restaurar el Parque Nacional Revillagigedo, joya natural de México que se localiza a 700 kilómetros de la costa de Manzanillo, Colima. Los investigadores recorren pacientes los senderos de la Isla Socorro para remover organismos invasores, pastizales y hierbas. En su lugar siembran cascarillos, zapotillos y guayabillos. Son árboles nativos que aportan alimento para aves locales, pipilos, cenzontles y loros. Encontramos aquí un árbol de guayabillo de los que fue plantado en el 2015 y lo que vamos a hacer ahora es volver a hacer el rodete para que sea más fácil para él captar la lluvia que cae. Esta es una estrategia que apuesta a restaurar amplias zonas de vegetación, dañadas por la presencia de borregos en la isla durante 150 años, pero que afortunadamente ya fueron erradicados. La estrategia de islas de vegetación, islas de árboles, que permiten que áreas que perdieron los bosques originales, plantemos arbolitos y esos sirvan en poco tiempo para que sean puntos de conectividad y que las aves, principalmente en Isla Socorro, se conviertan en los elementos principales para la restauración. Este es un trabajo que debe atenderse desde diferentes frentes. Por ejemplo, ahora debe revisarse los controles para contener a los gatos ferales, que ponen en riesgo a las aves de las islas. La presencia humana en el archipiélago de Revillagigedo ha sido históricamente muy baja, debido a lo complicado que resulta llegar hasta aquí.
Esto explica por qué las aves se muestran sumamente confiadas ante los visitantes. En Isla Socorro, este cenzontle se aproxima a la cámara con curiosidad. Huye en cuanto percibe su reflejo. Es una característica notable, pero que ilustra el reto de proteger a las aves de un depredador introducido, el gato silvestre o feral. Se ha intentado erradicar en años recientes. Sin embargo, en los caminos de la isla se pueden encontrar sus huellas. Entre los 400 metros a los 850 metros sobre el nivel del mar encontramos huellas de gatos. Escuchamos también hembras realizando llamadas. Esto puede ser que son hembras en celo o que están llamando a sus crías, lo que nos hace ver que puede ser que existe una población pequeña pero aún viable. Ante esto, los expertos advierten que es urgente revisar los protocolos de control de gatos, como parte del plan de manejo que elaboran científicos y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y en el caso de los gatos hay que continuar con estas acciones para poder ya controlar al cero la población. El doctor Juan Martínez sostiene que es necesario evaluar la pertinencia de abrir caminos, incluso si tienen como fin la investigación. Si no se planea adecuadamente estos caminos, lo que hacen es abrirle el paso a los gatos a lugares donde nunca antes se habían movido con tanta facilidad. Y puede afectar el proyecto de reintroducción de la paloma de Socorro, extinta de este hábitat desde hace 40 años. La paloma hoy se reproduce en 40 zoológicos de 13 países. Actualmente hay entre 150 a 170 palomas y la idea es seguir bajo una serie de estándares y de criterios, ir incrementando los números poblacionales. Los expertos destacan que para no alterar los patrones de vuelo y ciclos biológicos de las aves de las islas, también se requiere reducir al mínimo la iluminación artificial. Yo soy Salvador Jiménez y me gustaría saber cuál es la enfermedad del brote amarillo que les da a las plantas cítricas, principalmente a los árboles de limón. Una bacteria de origen chino se ha convertido en el más peligroso asesino de árboles cítricos. Wang Longbing es mejor conocida por sus siglas, HLB, produce la enfermedad del brote amarillo. Aunque el HLB no afecta a los humanos ni a los animales, es una gran amenaza para las 550,000 hectáreas citrícolas en nuestro país, ya que inevitablemente mata a los árboles. Se propaga a través de la adquisición de plantas contaminadas que provienen de viveros no certificados, injertos infectados o la transportación de plantas sanas junto con enfermas. Sin embargo, el principal vehículo transmisor es un insecto llamado Diaphorina citri. Este pequeño ser de no más de 2 milímetros se considera un insecto vector, porque disemina la bacteria al alimentarse de la savia de la planta y transporta la enfermedad de una planta a otra, ya sea por efecto del vuelo o a través del viento. Al introducirse la bacteria en el árbol, tardarán meses o hasta 2 años en brotar los síntomas, tiempo suficiente para que contamine a muchas otras plantas. Los síntomas de un árbol infectado son manchas en sus hojas hasta cambiarlas a un color amarillo, engrosamiento y aclaramiento de las nevaduras de sus hojas, brotes amarillos, pérdida de follaje, semillas pequeñas, frutos deformes o que no se desarrollen y cuyo sabor es desagradable. Finalmente, el árbol se seca por completo e irremediablemente muere. La enfermedad del HLB en México se detectó por primera vez en Yucatán. A partir de entonces, han proliferado plantas y árboles infectados en los 23 estados citrícolas del territorio nacional. Actualmente, esta epidemia no tiene cura, por lo que ha puesto en jaque a los productores de nuestro país debido a la expansión de la bacteria en los huertos de naranja, toronja, mandarina y especialmente limón. Ante este panorama se pusieron en marcha campañas de vigilancia y se recomendó a los productores de cítricos utilizar plantas limpias y certificadas
que eliminen las que pudieran estar afectadas por la bacteria y que se asocie con otros productores para realizar acciones de control contra el insecto que provoca esta enfermedad. Por lo pronto, los científicos mexicanos investigan la forma de erradicar el HLB. Todo apunta a que la solución será mediante modificaciones genéticas a las plantas citrícolas para hacerlas más resistentes a la bacteria de origen asiático Huanglongbing. Continuamos platicando con Ángel Jiménez Díaz, director de Recursos Naturales de la Delegación Xochimilco, y ahora vamos a hablar sobre una de las amenazas de esta zona lacustre de Xochimilco, concretamente del lirio acuático. Ángel, platícanos por qué el lirio, que pues en realidad tiene una apariencia bastante atractiva, ¿por qué puede representar una amenaza para esta zona? A simple vista pues se ve de manera visual, pues se ve atractivo, ¿no? Como comentas. Sin embargo, es una amenaza debido a que la planta acuática es una plaga que se dispersa a pasos agigantados. Si no la controlamos, ¿cuáles son los riesgos que podemos correr? Pues el libre tránsito de las canoas, las trajineras. Esto se llega a infestar. Esto que ves así es un proceso inicial. Cuando efectivamente ya brota completamente el lirio, esto es la papantla o la ninfa como la conocen, pero de esto brota igualmente el lirio, que es una planta más gruesa, en mayor abundancia, y que efectivamente para las personas, los productores de aquí de la región, así como los turistas que vienen, pues les hacen la complicación, el libre paso en los canales de tránsito. El lirio no es originario de esta zona. No, pues. así no. Se vino aquí a tomar este lugar. Sin embargo, nosotros como trabajo delegacional, a diario hacemos lo que es la limpieza correctiva, ¿no? Entonces esto es, a diario tenemos que hacer el retiro del lirio y un barrido general para que no quede en las especies de amoyo. Como comentaba, es una plaga que deja un residuo y brota de manera abundante. ¿El lirio cómo crece? O sea, ¿crece solamente estas hojas que vemos superficialmente o tiene también un crecimiento hacia la parte baja? Tiene un crecimiento en la parte baja, pero es mínimo. En sí el brote es sobre el agua. Como te comento, es un proceso inicial, ¿no? Ahorita es solamente la ninfa. Sin embargo, el brote completamente del lirio acuático, a ver si ahorita podemos ver una especie ya de lirio en su desarrollo total. Sí, efectivamente, en la parte se ve, es más visto en la parte de la superficie que en la parte de abajo del agua. Pero pues tenemos una especie de herramientas que son los bielos, que son una especie de bierdo, las guadañas, que son una especie de tenedor gigante que los trabajadores injertan y es así como empiezan a combatir de manera manual. ¿Qué se hace con el lirio que se retira? Aquí hay unas chinampas que algunas están en abandono, pero muchas otras tienen ahí, los productores están todavía habilitados. Se les pide, se les va a hacer la limpieza del lugar, pero se les pide nos pueda prestar un parte de su chinampa para poderlos nosotros depositar ahí. ¿Cuál es la finalidad? Es abono para sus mismas tierras y para que se nutran y se mantengan. Esto los productores, algunos no están de acuerdo, a otros más nos apoyan diciéndonos, pero por supuesto aquí deposítame lo que requieras, porque lo utilizan como una especie de abono para sus cultivos. Muy bien. ¿Cuánto lirio llevan retirado? Hasta el momento. Sí, hasta el momento. En metros lineales estamos hablando que hasta el día de hoy, como te comentaba, a diario se hace la limpieza. En metros lineales hemos hecho 372.564 metros lineales a partir de la administración que lleva del 2015 a la fecha. En metros cuadrados son 4.566.648. Es decir, ¿por qué está muy elevado quizás el número? Como te comentaba, se hace un retiro de lirio y posterior se hace un barrido que se cuenta como un paso más. Entonces por eso es que tenemos eso. Y hasta el momento, nada más para que te des una idea, te comentaba de la administración 2015 para acá, 24.500.30 toneladas de lirio se han sacado hasta el momento. Muchísimas gracias por platicar con nosotros, por recibir a Factor Ciencia. Muchas gracias.
Espero que hayas disfrutado de este programa desde la zona lacustre de Xochimilco, donde hablamos sobre la importancia de controlar a las especies invasoras. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o bien descargar alguno de nuestros programas a través de iTunes. Nosotros continuaremos investigando lo que sucede en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Soy Rafael Guadarrama y esto fue Factor Ciencia. Hasta la próxima semana.